espacio de emancipación. El teatro para mí siempre ha sido una ventana para decir cosas y hablar claramente, hablar de política, y por eso es que desde Grecia siempre causaba ese escozor. Por eso es que los comediantes, sobre todo la comedia y Aristófanes, pues, hablaban a los políticos con esa, sin mordaza, pues, porque quizás, bueno, no le coloco el nombre, pero todos saben a quién me refiero cuando yo satirizo algún personaje, ¿no? Y por eso la sátira. Por eso es que Vázquez Montalbán también, como teórico de la comunicación, hablaba de ese poder del teatro, porque puede haber sido, desde alguna manera puede estar siendo subestimado por los grandes medios de comunicación. No tenemos el poder de llegar a tanta gente, a tantos miles de personas como lo tiene la televisión, por ejemplo. Pero sí es una ventana, y por eso es que yo lo estoy estudiando desde el marco de la comunicación alternativa, porque puedo desde un espacio pequeño llegar a un grupo de personas, pero ese poder no me lo quita nadie. Entonces el poder de decir, el poder de reflexionar sobre lo que está pasando con nuestro país, con nuestras latitudes, con nuestra Latinoamérica, y el poder, el tremendo poder de comunicación que tiene el teatro. Por eso es que yo lo vengo estudiando como dentro del teatro, no solamente como un espacio artístico, sino dentro del espacio de la comunicación. Yo vengo trabajando hace tiempo con este tema, y por eso es que estoy construyendo, digamos, esto está en construcción, porque forma parte de mi trabajo para tesis doctoral. Por supuesto, hoy traje algunas ideas de otra gente que ya ha escrito sobre teatro como espacio de emancipación y sobre teatro político, algunos teóricos ya que han apuntado acerca de ese tema, y esos apuntes sí son los que voy a leer. No voy a leer la ponencia completa, sino ir leyendo algunos fragmentos y más bien irles explicando algunas cosas. Fíjense, voy a hacer la otra larga. Estuve buscando algo muy básico, muy sencillo, etimológicamente, de dónde viene esa palabra emancipar. Y encontré lo siguiente. Bueno, un poco por supuesto, la palabra deriva del latín, que en latín sería emancipatio, ¿no? Significa un poco esa acción de dejar libre. Y el ex, que por supuesto se suprime la X, es hacia afuera, manos viene de mano, y capaz de tomar o comer. Yo lo interpreto como, bueno, ya dejo de seguir esa mano que me lleva, y la quito, me voy hacia afuera, y me emancipo, pues. ¿Por qué? Porque se refiere a la autonomía, a la liberación, a la independencia de uno más individuos en relación a un poder. Puede ser un poder, a una tutela, a una autoridad, o a otro tipo de dependencia, sumisión o subordinación. Entonces, ¿por qué les dije que les iba a hablar un poco del texto de Jesús Farías, La Avanzadora? Porque precisamente estos personajes dejan a un lado esa tutela y se emancipan, se reconocen como pueblos. Juana se reconoce como una negra, con su olor de negra, pero con toda su identidad, con todas sus raíces, con su cabello afro, pero dice, yo podré ser Juana la recolectora, sí, pero la esclava no soy de nadie, porque yo soy Juana la Avanzadora, y apuesta por liderizar una batería de mujeres. Ese es uno de los tantos ejemplos que les podría dar, pues de las referencias que hay en teatro con esto de la emancipación. Por supuesto, bueno, en el contexto del teatro venezolano tenemos muchísimos autores, de los cuales también podríamos conversar, como Gilberto Pinto, por ejemplo, como Rodolfo Santana, como, bueno, Román Chalbó, José Ignacio Cabrujas, etcétera, etcétera, hasta dramaturgos más jóvenes como Gustavo, como han planteado el tema de lo político y el tema de lo social siempre en su dramaturgia, por supuesto. Y no podemos tampoco dejar de lado a César Rengifo. Al final también están algunos textos, algunos parlamentos de sus personajes que tienen que ver con esto de cómo vivieron la transformación de nuestro país, cómo vivieron todo lo que fue el desarrollo,
la llegada del petróleo, y cómo esto, más allá de afectar la economía, de afectar y ser vista como un modelo de transformación social y de aras del progreso, pues también causó mucha miseria, causó hambre, incertidumbre, prostitución, etcétera, etcétera. Entonces también les traje algunos de esos textos para compartir con ustedes y que sean ustedes los que opinen, los que debatan sobre ello, porque me interesa precisamente la reflexión en colectivo. Fíjense, algunos autores pues, que quería mencionar, de dónde vienen, que ya apuntan, ¿no? Apuntan los términos del teatro político, etcétera, y del teatro del proletario. En 1920, en Alemania, pues surge Erwin Piscator, quien funda en Berlín el Teatro del Proletariado. Este trataba de problemas del presente destinado a la propagación de la idea de la lucha de las clases sociales. Era un teatro que utilizaba un lenguaje depurado que relacionaba arte y compromiso con el objeto de enseñar a adoptar una postura. Piscator también introdujo cambios significativos en el escenario, adaptándolos a las grandes temas. Aunado a ello, incorporó el cinematógrafo en el teatro. Fíjense, arte y compromiso, lo que hemos venido hablando durante las mesas. Pues. Cualquier arte pues, siempre tiene una mirada, tiene una intención y por supuesto una mirada política intrínseca y explícita muchas veces. Otro de los autores que han sido muy importantes en este tema es Bertolt Brecht, en 1967. Él genera una estética denominada teatro revolucionario, que propone la adopción de un ideario socialista de profunda raigambre humana como soluciones a la crisis. Brecht intenta originar el espíritu crítico de los espectadores en pos de la acción revolucionaria. Para ello se vale de ciertas técnicas novedosas dentro del mundo del teatro que se fundamentan en las escenas, el actor, la escenografía, la música, etc., lo que permite al espectador mantener una actitud crítica para así tomar sus propias decisiones. Brecht decía que le interesaba al espectador ágil, por eso creo que introdujo la técnica del distanciamiento, donde yo como actor que estoy interpretando un personaje me distancio y rompo esa magia teatral para hablarle directamente al público desde mi propia postura. Entonces esa técnica pues, es muy valiosa en el ámbito del teatro y bueno, su espíritu siempre es ese crítico, lograr que el espectador no esté solo allí espectando, tranquilo, sino romper y que el espectador siempre esté ágil, atento, y lo que busca este tipo de teatro de emancipación, que es la reflexión, la postura crítica por parte del espectador. Y por eso también lo vinculo con una comunicación activa, ¿no? Porque es una comunicación que sea recíproca. Y en teatro siempre hay comunicación. Cuando el espectador llora, cuando el espectador ríe, cuando el espectador, cuando lanzaban los tomates, cuando se sale de la sala y se va, siempre hay una respuesta. Cuando me quedo de repente conectada con una obra y voy toda la semana pensando sobre todo lo que toda la reflexión a la que me hicieron llevar, que eso es bien importante. Hay otra teórica argentina que es Lola Proaño Gómez, y ella ha hecho algunos apuntes sobre lo que es teatro y política de teatro, y ella afirma que cuando aparece lo político, ¿no? En el teatro, aparece solamente cuando se da el encuentro entre dos lógicas que a la vez responden a dos racionalidades diferentes, la del orden instituido y la de un nuevo orden con la propuesta de una nueva lógica con fines y valores radicalmente opuestos a la lógica del sistema. Por supuesto, vamos a ver otros autores como Boal, etcétera, que son de izquierda, pero no necesariamente el teatro político siempre tiene que ir en esta dirección. También es como ella dice, es el encuentro, es la ruptura. Es que si yo no estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo, de repente lo puedo decir también a través del teatro y ir en contra de un poco del status quo, ¿no? Entonces allí ella lo relaciona desde este punto de vista. También Lola Proaño dice que hablamos de lo político en el teatro cuando nos referimos a la escenificación de la historia, de
episodios o discusiones relevantes de la política nacional o internacional, ni a posibles alusiones al hacer de la política institucional, no es allí. Lo político se produce en la irrupción de los no contados, de aquellos que, siendo todavía parte del sistema, no son tomados en cuenta por él. Cuando vemos escenificaciones de teatro de calle, de teatro popular, de teatro penitenciario, de teatro comunitario, pues allí está lo político. Y de hecho, Lola Proaño es experta teórica en lo que es teatro comunitario argentino. Les decía que les iba a mostrar algunos parlamentos de César Rengifo, llamado Padre de la Modernidad del Teatro en Venezuela, y desde su teatrología del petróleo, conformada por Las Mariposas de la Oscuridad en 1956, El Vendaval Amarillo en 1952, y El Raudal de los Muertos Cansados en 1969, y Las Torres y el Viento en 1969 también, lee a través de sus personajes todos los cambios que vivió nuestro país, por supuesto desde la llegada del petróleo. El personaje Zoilo nos dice: desde aquel día vinieron grandes cambios. En las extensas tierras alambradas comenzaron a nacer torres y tubos de acero. Llegó mucha gente nueva al pueblo, uno a uno, los jóvenes primero y los viejos después. Fueron enrolándose en las compañías. Las manos no volvieron a tocar más los terrones y poco a poco se fueron acostumbrando a las maquinarias, al aceite. Todo efectivamente comenzó a cambiar. Esto es extraído del Vendaval Amarillo, de la obra de César Rengifo, por supuesto. Podemos decir, bueno, artista prolífico, su obra se traduce en ensayos, artículos, pinturas, mosaicos. En todas esas expresiones reflejan las características de un sector social, la marginalidad, los marginados. En su dramaturgia toca la temática social. Y hoy hemos visto un poco este tema de cómo los marginados son representados desde las distintas esferas. Cómo los marginados, bueno, lo explicaron los arquitectos, irrumpieron en un espacio social y geográfico. Cómo los marginados, los mineros, fueron retratados en fotografías y bueno, así en todas las expresiones del arte. Zoilo igualmente nos dice en El Vendaval Amarillo: después de esas desgracias, los tractores continuaron su obra de demolición. Frente a sus metálicas palas fueron cayendo una a una de las viejas y pequeñas casas de la tierra y Texas. ¿Cuántas cosas se derrumbaban con ellas? Pronto, Pueblo Viejo fue un montón de ruinas desoladas. Todos nos marchamos a la orilla del lago, y allí nació otro pueblo de latas, cartones y miserias. Y otra vida nos tomó en sus manos. Esto es tomado del acto 3. Cuando uno de los ponentes hacía referencia desde la fotografía, él hablaba de Rocho. Y fui resaltando algunas de las cosas que tenía escritas, porque también desde Brasil, Augusto Boal ha teorizado acerca de distintos tipos de teatro y ha enunciado diferentes categorías. Él mencionaba, el ponente mencionaba algo del teatro, de la fotografía, ¿no? De lo folclórico, lo didáctico. Y bueno, desde teatro, Boal enuncia estas distintas categorías de teatro popular. O sea, cómo debe ser el teatro popular para el pueblo, por el pueblo. Es que el pueblo tiene que estar en la butaca, es que no es necesariamente, es que el teatro tiene que llegar a donde está el obrero, a donde está el campesino y salir del espacio teatral. Entonces, ¿cómo es esa disertación que hace Boal? Y él enuncia me parece bien interesante, distintos tipos de teatro, habla acerca del teatro de propaganda, acerca del teatro didáctico, acerca del teatro folclórico, etc. Y esos fragmentos sí quería compartirlos con ustedes. Define el teatro popular del pueblo y para el pueblo como aquel donde el pueblo es emisor y destinatario. Puede ser visto y expresado en las concentraciones de trabajadores, en los sindicatos, en las calles, en las plazas, en el barrio. Está subdividido por el teatro de propaganda, el teatro didáctico y el teatro cultural, según su clasificación, repito, de Augusto Boal.
Define el teatro de propaganda en Brasil, fue practicado por muchos años, hasta 1964, por los centros populares de cultura. Deriva de la expresión agitprop, lo que significa agitación y propaganda. El imperialismo era el tema de este tipo de teatro. No era hablar solo del término imperialismo, sino ver al obrero en acción esclavizado y obligado a pagar derechos de las empresas norteamericanas. Los objetivos de este tipo de teatro de propaganda eran muy claros y definidos. Se necesitaba explicar al público un hecho ocurrido y había urgencia. Su labor de esclarecimiento incluiría para que el espectador decidiría votar por tal o cual partido, participara o no en determinadas huelgas y enfrentara o no una X represión policial. En cuanto al teatro didáctico, señala fue practicado por el Teatro de Arena de Sao Paulo y centros populares de cultura. Se dedicaba a temas más amplios, se elegía un tema que era discutido y analizado, se didaktizaba hasta la agricultura, se enseñaba hasta cómo utilizar un tipo de insecticida, se escenificaba algún tema como la justicia, por ejemplo. En el teatro cultural, según su perspectiva, para ser cultural debía seguir la línea de la desalienación, de la lucha contra la explotación del pueblo. A la burguesía le interesaba mostrar hombres incomunicados, pero para la versión popular le interesa mostrar hombres que siempre se comunican. Y aquí tiene cabida el teatro del folclore. Para ser popular, el teatro debe abordar siempre los temas según la perspectiva del pueblo, vale decir, de la transformación permanente, de la desalienación, de la lucha contra la explotación, etc. Para ello no hace falta recurrir excesivamente a los temas llamados políticos. Nada humano es extraño al pueblo, a los hombres. Cuando atacamos el teatro psicológico no es porque sea tal, sino porque en esas obras la sociedad es mostrada según la perspectiva subjetiva de un personaje. Esa visión subjetiva a través de la empatía es transferida al espectador, quien se vuelve necesariamente pasivo. Y pues lo que nos interesa un poco aquí es romper esa pasividad y lograr más bien la interacción y la comunicación y la participación, por supuesto. Otra de las características que él enuncia, porque también nos habla de un teatro periódico o de un teatro periodístico, donde pueden participar todos. Cuando digo todos, me refiero a que evita que el teatro no es solo para actores o actrices o gente que haya tenido una formación rigurosa en esta área, sino que un vecino o X personas del barrio, de tu comunidad, puede hacer teatro. Esa es un poco la diferencia. Todos podemos jugar a ser actores o a ser actrices. Y todos los lugares pueden ser teatrales, no necesariamente tiene que ser el recinto teatral, sino una cárcel puede ser un teatro, una cantina, la cocina de un restaurante, un comedor, todo el espacio es susceptible de ser teatralizado. Y también explicaba que el teatro, bueno, no siempre tiene que partir del texto teatral. Muchas veces el teatro o el espectáculo es construido algunas veces por todos, algunas veces nos podemos inspirar en un pedazo de periódico, en alguna noticia, o en contraponer diferentes noticias de distintos periódicos y distintas líneas editoriales. Por eso que clasificó una serie de técnicas de teatro periodístico. Muchas veces podemos tomar el acta de alguna asamblea para hacer teatro, el texto de algún libro, de la Biblia, de lo que sea. Todo es susceptible de ser llevado a la puesta teatral. Bueno, hasta aquí este espacio, espero después con sus preguntas y sus intervenciones completar algunas otras ideas.